Los pasos. Con el tiempo, ella había acabado por unir el rumor de los pasos, siempre de hombres, en las piedras de la vereda con las horas de soledad y silencio. En invierno las del atardecer, las de la siesta en verano. Pero si lo repensaba, advertía que también permanecía atenta a él cuando tenía las manos ocupadas con las agujas de tejer o cuando charlaba con las demás mujeres de la casa, reunida con ellas en el cuarto de plancha o en la cocina. Era como si su ser se dividiera y una parte de él quedara allí donde estuviera, y otra, inmóvil, aplicada al acecho de los que pasaban. Tanto la había ganado esta ilusión que aun cuando estaba en el fondo del jardín, separada de la vereda por 60 varas de distancia y por todo el macizo espesor de la casa, regando el jardín o leyendo atrasadas revistas, aún le parecía escuchar el ruido de los pasos en las piedras, el de los pasos y también el de las voces. Es que uno y otro se mezclaban cuando los hombres iban en grupos, cruzándose gritos, carcajadas y sucias palabras de machos. Alguna vez reconoció entre ellas la de Atilio, y aunque lo poco que hubo entre ellos, miradas, charlas a solas, alguna caricia desvaída, había terminado hacía años. Para no oírlas, se tapó los oídos con las manos, todavía celosa. Más raramente la voz era la de alguien que, seguro de hallarse solo, hablaba como un demente y para sí, o cantaba ebrio y ronco. Solo cuando la lluvia caía con fuerza y las gárgolas de zinc meaban sonoramente en las tinas que en el patio la recogían para los menesteres de la casa, ella dejaba oír los pasos porque, además de que estos efectivamente cesaban, sabía que entonces nadie pasaba por allí. Mientras duraba el estruendo, se metía en su dormitorio y se dejaba estar tendida en su cama como una crucificada. El lecho había sido de sus abuelos y era grande y cuadrado y tenía un alto respaldo sobre el cual pendían el brazo del mosquitero como el de una horca y los tules como una nube. La mitad de su vida la había pasado entre esas 4 paredes que abrían una puerta hacia el corredor y el primer patio y una ventana hacia la calle. La vereda y los pasos y toda entera dentro de la casa, donde ya no quedaban varones para contener el lento deterioro de las paredes y los techos, y tampoco dinero sobrante para contratar albañiles y pintores. Ella había intentado luchar sola, porque Marita, su hermana viuda, aunque compartía la casa, vivía dedicada a sus 2 hijas. Teresa, la menor, cosía para afuera, y Flora se desentendía de todo, contra ese invisible, callado, tenaz enemigo que era el tiempo. Antes había tratado, por ejemplo, de enderezar la puerta de calle, cuyas hojas ya no encajaban bien entre sí, o desoxidó y pintó las barandillas roídas de las 7 ventanas del frente para que los vecinos no las viesen tan abandonadas. Pero siempre la desalentó saber que mientras ella pasaba el reluciente pincel por esos hierros, en otra parte, en la cocina, en los cuartos del fondo, debajo de los pisos de pinotea del comedor, en la sala casi vacía, en la desolada y grandísima terraza, la humedad, el salitre, las hormigas, la lluvia, el viento, los ratones, los años disolviendo, carcomiendo, gastando, royendo, se burlaban de su empeño. Se dio, pues, paso al desgaste y los años. Medio siglo atrás, cuando todavía había en el lugar muelles y embarcaderos, el abuelo edificó la casa. La emplazó en una loma y desde sus ventanas se veían los sauzales de la ribera, el río que allí tenía 500 varas de ancho y la otra costa alta, oscura y verde. Por entonces mucha gente se afincaba en los alrededores y sus poblaciones acabaron por componer una ciudad, estimada hasta por los gobernadores de la provincia que acudían a sus celebraciones. El propio abuelo había sido hombre conocido y su barbudo retrato, levita con botones de metal, gorra militar, entre coronel y paisano, presidía aún el comedor. Después, despacio, todo fue cambiando. Los saladeros desaparecieron y lo que quedaba de los muelles ahora apenas servía para el atraque del lanchón que sacaba arena del río. La ciudad se plegó sobre sí misma como una flor temporaria.
Nadie más llegó para establecerse. Muchos se fueron, como su hermano Enrique y tantos otros conocidos, y cuando muerto el abuelo, su padre intentó vender la casa, encontró un solo comprador, cuya oferta rechazaron. Él y la madre y toda la familia con horror exagerado. Nunca tuvo otra. El desairado proponente compró un terreno a 200 varas de allí, donde la loma bajaba hacia el río, y en él levantó un falansterio de muchas habitaciones y plantas de gineceo, cuyo destino todo el pueblo conocía de antemano. Para llegar a él era preciso pasar por la vereda de piedra de la casa, que descendía en larguísimos escalones hacia las barrancas fluviales y en la cual ahora sonaban los pasos y las voces. Nunca más nadie les ofreció nada, y se lo ofrecerían, porque la casa había quedado frente al obligado paso hacia el quilombo nuevo. Desde entonces se mantenían cerradas las puertas y las 7 ventanas del frente. La gente de la casa entraba y salía por una tranquerita que daba a una calle lateral y desempedrada, y solo usaba la del zaguán cuando debía asistir a alguna boda, velorio o bautizo vestida con ropas finas que el polvo o el barro podían estropear. En esas ocasiones se hacía venir a José, el cochero, como todavía decía la madre. Lo esperaban ya listas y apenas el viejísimo Rickenbacker, cuyo motor catarroso oía desde lejos, paraba ante la puerta. La vieja Micaela giraba la gran llave y ellas salían apuradas, sin mirar hacia los costados, para evitar encuentros o reconocimientos indeseables con alguno que viniera por el camino obligado. El padre se llevó su rabia al cementerio, pero en la casa nada cambió. La madre heredó intacto aquel odio desdeñoso e impotente y lo cultivó en sus 4 hijas como si fuera una planta de flores violetas. Enrique, el primogénito, creció y se fue. Marita se casó, tuvo 2 hijas y enviudó. Flora, Teresa y ella, Luisa, se quedaron solteras. Poco a poco las salidas, aun las salidas por el portillo, se redujeron a las indispensables y se espaciaron cada vez más, porque las 5 mujeres, las 8 contadas Micaela y las 2 niñas, casi no necesitaban nada. Cortaban y cosían sus vestidos, repasaban y surcían lo roto o gastado, preparaban dulces, conservas y hasta embutidos, y los proveedores le llevaban todo lo demás. El circuito tiempo de la casa no se contaba por semanas o meses, sino por lapsos irregulares. La última vez que Flora y ella fueron a la ciudad, o desde la muerte de fulano, o más remotamente, desde aquel viaje de todas a la capital de la provincia, o cuando Enrique de paso les trajo ese verderón que aún cantaba en la jaula del patio. Reloj también de este pausado tiempo era el señor Paredes, que les arrendaba unos campitos y venía a traerles el alquiler puntualmente cada 3 meses, los primeros domingos de enero, abril, julio y octubre. Como ellas vivían de eso, lo esperaban con buñuelos y oporto y lo invitaban a almorzar o comer. Él aceptaba invariablemente, e incluso una vez, una noche de infinita lluvia, se había quedado a dormir en el cuarto de Enrique, siempre preparado para huéspedes que nunca aparecían. Estas ocasiones marcaban otros tantos fastos. A ella la fastidiaban las bromas del señor Paredes, siempre las mismas, pero debía soportarlas y sonreír. Aunque solo era un arrendatario, el señor Paredes podía atrasarse en el pago y aún no traerlo. Ellas eran, sí, las pasivas dueñas de la tierra, casi las nudas propietarias, porque no hubieran podido hacerla fructificar por sí mismas y dependían enteramente del canon. Pero el señor Paredes lo era del trabajo y del dinero activo. ¿Y para cuándo los confites?, preguntaba ya a los postres, colorada la curtida cara por la comida, el vino y el anís que le servían al final. A esto seguía un silencio en el cual las mujeres se miraban entre sí. La madre solía sonreír. No, Luisa todavía no. El señor Paredes la miraba sin burla ni lujuria, con franqueza, como si sopesara con los ojos a una de sus hermosas vaquillonas y afinándose el blanco bigote decía: los hombres están ciegos, caramba, con ese cuerpo. Ella era más que sus hermanas, alta, vigorosa, bien hecha, de piernas largas y fuertes y bellos brazos.
La cuarentena ya le había redondeado un poco, pero sus mejillas rosadas y su pelo abundantísimo, crespo, negro, sin una cana, podían pasar por ser los de una muchacha. Al reír mostraba todos los dientes, ligeramente amarillentos como los de una perra, parejos e intactos. El señor Paredes tenía razón. Era el de Luisa un cuerpo para domar a los hombres o para ser domado por ellos, aunque ninguna de las dos cosas había ocurrido nunca. ¿Otro anís, señor Paredes?, decía alguna tratando de desviar la broma, que casi nunca iba más lejos. Cuando mucho el arrendatario bebía una nueva copita y concluía: es que ustedes tendrían que salir un poco más. Solo alguna vez, empero, un tanto achispado, había exclamado brutalmente: si no fuera por mi edad y por mi patrona, me la llevaba a la chacra. Palabra. El tiempo había aislado a la casa. La vecindad del Quilombo hizo que nadie edificara por allí, salvo uno o dos míseros que levantaron sus ranchos cerca, y el sausal creció por todos lados hasta ocultar la casa pública y también la vista del río que antes se tenía desde la terraza, y dentro de ésta convertido los grandes cuartos en recintos bien separados entre sí. Cada una, la madre, Flora, Teresa, ella, la vieja Micaela, ocupaba el suyo, y dos del otro lado del patio, la viuda con sus hijas, todos distanciados del más próximo por interpuestas salas vacías, habitaciones de huéspedes, el cuarto de Enrique, la cámara del piano, el escritorio del padre, tan ordenado como cuando él cayó allí fulminado por el síncope, el comedor grande o las habitaciones de plancha o costura. Estas últimas eran los lugares comunes donde se reunían varias veces al día y siempre a la hora de comer. Pero salvo en caso de enfermedad o por accidente, ninguna entraba en el cuarto de otra. Y esto no porque alguien lo hubiera dispuesto así alguna vez, sino porque con el tiempo habíase convenido tácito y firmísimo acuerdo para que se hiciera así. Los vastos dormitorios eran, pues, como las habitaciones de un hotel, vedadas a quien no las ocupa y donde nadie entra sin llamar. Esto hacían, en efecto, cuando la puerta estaba cerrada o si la hallaban abierta y solo cortinado el vano por una estera que no se levantaba jamás, salvo por un costado y para dar estrecho paso a quien entraba o salía del cuarto, deteniéndose a un paso del umbral y previniendo con un llamado. «Luisa», decía con voz alta y clara Teresa, de pie y sin entrar, «¿estás ocupada?» «Voy enseguida», contestaba la hermana. «No es de apuro, quería mostrarte las licinas. Ayer las miré, ¿ya florecieron?» «Todas, las del fondo, la blanca, parece nieve». Luisa se apresuraba. Teresa escuchaba los ruidos, los pasos, esperando. Luisa, por fin, levantaba uno de los bordes de la estera y salía. La otra no podía ver cómo quedaba el cuarto. «Vamos». Las horas comunes, además de las de la comida, costura, lavado o plancha o la simple charla o comentario, eran muchas. Pero si alguna de las mujeres quería quedarse en su dormitorio, podía hacerlo, asistida por ese inviolable derecho. Todo lo demás, si su ausencia se prolongaba desusadamente, otra se acercaría a su puerta y preguntaría, sin rozar siquiera la estera: «Luisa», o «Marita», o «Mamá, ¿estás bien?» «Sí, sí». Como no te oíamos, la otra podía explicar el verdadero motivo de su falta. «Bueno, es que estoy terminando esta novela, ¿sabes?», o mentir inocentemente. Solo si la razón de la ausencia era un quebranto de salud: «Mirá, me duelen mucho los ojos otra vez y me tiré en la cama para tenerlos cerrados», suscitábase aprensión. «¿Pero necesitas algo?» «Bueno, prepárame un té con limón, tomaré 2 aspirinas». En esos casos las demás podían entrar y salir del dormitorio de la enferma y, con su permiso, también las niñas que curioseaban los roperos y las cómodas, los cuadritos y los abalorios, los sofás y las sillas, como si todo fuera parte de una provincia nueva, maravilladas. Las mujeres aceptaban la invariable rutina de la casa, impuesta quizá por los rígidos abuelos, pero cuyo origen no recordaban ni les interesaba averiguar, como algo natural. Por eso mismo, a ninguna se le ocurría pensar cuánto tiempo pasaba sin haber entrado en el cuarto de cualquiera de las otras. De hacerlo, hubiera advertido que en ocasiones podía contarlo por meses.
de la misma manera que la sala, la cocina, los corredores y los patios eran de todas, y en ellas cada una cuidaba por igual las flores y las plantas o la jaula de los pájaros, o cocinaba o cosía. Los dormitorios eran el amurallado, recluso ámbito de la entera libertad de cada una. La noche acentuaba aún más su posibilidad. Comían temprano, jugaban un rato a las cartas o la lotería, proveían para el día siguiente, charlaban. A las 9 la sombra y el silencio ganaban todo. Cada una ya se estaba en su cuarto y solo en estos se veía luz y se escuchaban los debilísimos rumores de quien anda con cuidado entre cosas naturalmente calladas y sin voces. Entonces, entre cada recinto habitado mediaban vastos estanques de silencio. Las paredes tenían media vara de espesor y las puertas eran de pesadísimo urunday, que solo el grito podía atravesar. Flora, la más miedosa, comentó alguna vez luego de leer una noticia de policía: si no fuera porque aquí la gente es buena, a cualquiera de nosotras podrían asesinarla de noche y nadie se daría cuenta. Era verdad, pero y tal vez por eso, las otras espantaron con las manos el imaginado horror. ¡Por Dios, Flora! Con estas puertas y estas cerraduras. En esas horas de la noche y también en las blancas de la siesta de verano, los que pasaban podían creer que esa era, por lo callada y cerrada, la casa de los muertos. Solo alguna vez de noche y cuando los hombres venían en grupos y sus voces, sus roncos cantos y sus risas se hacían demasiado altas, parecían contestarles desde el zaguán los broncos ladridos de Jonás, el viejo San Bernardo que dormía allí para guardar la casa y que de día holgazaneaba, torpe y grande en cualquier lado. Para enojarlo más, algunos se los remedaba o le tiraban piedras que rebotaban en los tableros de la puerta, pero la mayoría seguía de largo, cada vez más desentendida de quienes vivían detrás de esos muros grises, ese cerrado portalón y esas 7 ventanas. Hacía tiempo uno había gritado a otro que se detuvo allí, tal vez sorprendido de oír ladridos. «Seguí, es malo pararse frente a un cementerio», se rió. «El quilombo está más adelante». En el aislamiento de cada cuarto, el silencio crecía como una araña pegado a las paredes, trepando por ellas, cubriéndolas de una sedosa, frágil, invulnerable red que apagaba los ruidos ordinarios. El de los pájaros en el jaulón, el del viento en los limoneros y las altísimas palmeras, el opaco y tristísimo de la lluvia en invierno. Ninguno de estos alcanzaba a traspasar la piel de los sentidos. Era como un agua resbalante, transparente, monótona, imperceptible a fuerza de ser continuamente percibida. En esa calladumbre los pasos adquirían contornos precisos y nítidos, como si el sonido se volviera cuchillo. Ella, Luisa, los distinguía uno por uno. Hacerlo era casi un vicio, fortificado por las larguísimas horas que pasaba refugiada en su cuarto. Ninguna de las otras mujeres sabía que lo hacía, pero ella, para reconocer mejor los pasos, giraba la aceitada falleba y abría las hojas de la ventana, con lo cual solo quedaba separada de la calle por el fino y calado espesor de las persianas. No le importaba que la hiciera temblar de frío el aire de agosto o la sofocara el de enero. Con ello, los ruidos entraban más claros, sin deformarse o apagarse contra los tableros de madera o los gruesos cristales. Así, a la vez próxima y escondida, escuchaba. Alguna vez se descuidó. ¿Abriste la ventana, Luisa? No, fue solo para echar a un moscardón, ya se fue. La otra, quizá la viuda o la madre, la había mirado con reproche. Sería una vergüenza, esa ventana da a la calle. Sí, tenés razón, pero ese bicho... Cerró las ventanas como para siempre. Yo no abro la mía desde hace años, dijo la otra. Esos hombres que pasan, oírlos da asco. Nunca más la sorprendieron. Cubrió su cuarto con alfombras y no bien entraba en él, se descalzaba para poder correr hacia la ventana y abrirla sin ser oída o para cerrarla silenciosamente cuando alguien se acercaba. Envuelta en un peinador o casi desnuda en verano,
se quedaba junto al vano, sentada en un sillón a oscuras y con el oído atento, hasta la medianoche. Muchas veces, sin quererlo, se dormía allí mismo hasta que volvía a despertarla la frialdad de la madrugada, la luz del día nuevo o lo fatigoso del sueño sedante. Ahora conocía bien la correspondencia de cada hombre con sus pasos, los pesados de alguno ya mayor, grande y solo, frecuentes en la alta noche, el recio taconeo de las botas de la gente de campo de paso por la ciudad, el ciciar de las livianas alpargatas de los obreros y los pobres, el ruido anárquico e imprevisible de los grupos de muchachos que pasaban en excitado tropel de recentales jóvenes. Los ruidos, empero, solo alcanzaban a señalarle vagamente sombras sin rostro. Las voces, en cambio, a veces denunciaban al hombre por su nombre, y cada uno de estos reconocimientos le daba pie para imaginar qué llevaba al delatado a recorrer el camino de la bajada. Si sus hermanas adivinaran lo que ella sabía, desde cosas absurdas pero coherentes con su sucia naturalidad, aquella vez que reconoció la voz indudable del cochero José mientras su mujer esperaba su 7º o 8º hijo, o la imprevisible caída del señor Correra, el austero escribano que les hacía los contratos de arrendamiento, hasta lo increíble de que alguien llevara al quilombo a Severio, un manso, inofensivo loco de pueblo que recorría las calles llamando a su hermano muerto, Pepe, Pepe, con voz desesperada y finita. Los mercenarios adulterios de los casados corrientes, los explicables deslices de los viajantes de comercio y de los forasteros, y el desfogue de los muchachos del regimiento de artillería que tenía asiento en la ciudad y que pasaban enrapadas y gritonas patotas. Ella conocía infinidad de historias ocultas. En ese atentísimo acecho, y en cuanto recogía de él, hallaba algo más que el conocimiento de anécdotas tristes. En ningún momento olvidaba hacia dónde iban esos pasos, ni de dónde venían, y aunque solo alguna vez entrevió la casa del bajo antes de que los sausales la ocultaran del todo, había concluido por imaginarla igual a la suya, vasta y con numerosas habitaciones, salvo que en el otro patio, copia del suyo, se bebía, se tocaba la guitarra o el acordeón y se bailaba, y que en los cuartos los hombres y las mujeres se encendían. Así lo creía, como zarzas secas y enlazadas cuando las toca el fuego. Alimentar estas imaginaciones constituía la razón de sus esperas, lo que la mantenía suspendida y atenta, atravesada por la incertidumbre, la curiosidad, el miedo, la imaginada lujuria, el enfrenado deseo, que se despertaban con cada nuevo rumor de pasos y se desvanecían en el silencio que lo seguía. Este roce constante, este siempre desvelarse por hechos que concluían en el único y repetido trance de un hombre y una mujer que se unen, había acabado por formarle en el alma una como llaga viva que ella se negaba a mirar, pero que estaba allí, que emanaba sangre y que le provocaba un dolor que solo se apagaba durante la tensión del acecho. Los ruidos y las voces la ataban como una cuerda que, apretándosele en torno con los días, alguna vez le quebraría los nervios y los huesos, y quizá la vida. Ella lo sabía y esperaba. Entre el confuso apelmazamiento de estos episodios, casi todos parecidos, recordaba sobre todo 3. El primero ocurrió años atrás, en una madrugada de invierno tan clara de luna que cuando la despertó el rumor que venía de afuera, ella pensó que la luz que le permitía ver pálidamente los objetos del cuarto era ya la del alba. No supo de momento qué lo producía, pero enseguida le pareció que eran hombres armados. Jadeos, entrechoques, patadas en las piedras y de tanto en tanto palabras mordidas con los dientes. Se están peleando, pensó, y se acercó a la ventana. Enseguida adivinó que los antagonistas eran solo 2, que a uno parecía empujarlo una obstinada furia que lo llevaba a luchar en silencio y que su adversario lo excedía en serenidad y fuerza, porque de tanto en tanto lo provocaba o amenazaba. «Ahí tenés, pa' tu hermana. De esta no salí, piojoso.
En eso, un cuerpo se aplastó contra las rejas del balcón y una cuchillada que no dio en él las hizo cimbrar alegremente. «¡Le erraste, vida!», jadeó el que había escapado. Las manos hechas puños se le fueron solas a la cara. Del otro lado de las persianas alguien gimió y cayó, mientras unas veloces pies huyeron con rumbo contrario al de la costa, hacia el pueblo. El hombre herido se levantó resollando. Ella sintió como sus manos se agarraban de la reja para sostenerse, y luego el tambaleante roce del cuerpo contra la pared. Los pasos lentos que al alejarse quedaron enseguida apagados por el ruido del viento en los árboles. Después, ella recordó innumerables veces los ruidos de la pelea, y los sueños se los repitieron. Imaginó reiteradamente a los dos hombres, hasta ponerles rostros y ropa, de tal manera que ya desde algunos meses más tarde no pudo separar lo que de real o de pensado había en su memoria. El segundo episodio fue más dulce. Provenía también de años atrás y de la noche, pero esta de verano. A través de las persianas entraba en su cuarto el vaho de las manzanillas silvestres, del pasto mojado y de lejanos eucaliptos, mezclado con el aroma de los jazmines abiertos. Había también, como la otra vez, cielo claro y luna redonda, cenital, limpia y asombrosa, que abrillantaba como si fuera un esmalte lo blanco de algunas flores. En noches como esa, muchos hombres bajaban hacia la casa del río, riendo y charlando, y ella se había recogido temprano para poder escuchar el paso de todos. Así, reconoció entre otras la voz de un vecino, albañil de oficio, que cantaba borracho. «Aquí estoy porque he venido, aquí estoy. Si te gusta lo que traigo, te lo pongo y me voy». Y luego, la de un muchacho, asiduo ya del quilombo, no obstante la primera adolescencia que ella delataba. Después avanzó la noche y ella, empapada por los aromas de afuera, se durmió en la mecedora hasta que la despertó un dulce sonido de música, que al principio creyó parte del sueño, pero que ya desvelada advirtió que provenía de la guitarra con que alguien acompañaba un cantar. Escuchó, pues. Él estaba muy cerca e improvisaba versos y melodías. Hablaba en ellos de su madre, de su pago, de una amiga que había muerto y de cómo aún la lloraba, con voz varonil, pero todavía infirme, como si aún no tuviera 20 años. De esas coplas recordaba dos. Una: mi suerte no es como el viento, que sin detenerse vuela. Cuando es buena pasa pronto, cuando es mala se me queda. Otra: samba, te pido, zambita, que vaya donde yo quiero, el corazón que me espera, lo mismo que yo lo espero. Espió por los visillos, pero como solo alcanzó a vislumbrar la camisa blanca del guitarrista, con levísimo y firme movimiento fue separándolas más hasta ponerlos horizontales. Entonces lo vio entero. Estaba casi frente a la ventana, calle por medio, sentado en un tronco caído. Vuelta la cara hacia la luna, cantaba con los ojos cerrados y la frente alta. El pelo largo, renegrido y ondeado, recogido por delante por una vincha, le caía por detrás casi en bucles. Era cetrino, bronceado y olivado por el sol, y el aire, muy joven, parecido y un Cristo de iglesia. Pómulos salientes, piel sobre músculo y casi tan pobre como él, porque solo vestía pantalón, camisa y unas zapatillas oscuras. Podía suponerse, cualquiera lo hubiera hecho así, que estaba allí porque ya de vuelta de la casa y encopado se sentía liviano y alegre y cantaba, o porque como forastero que parecía, le habían resultado gratos el lugar y la hora e igualmente cantaba, o porque ella no alcanzó a pensarlo en ese momento más que en el fondo de sí misma, lo hacía para la mujer que escondida pero adivinada lo miraba, ojos desorbitados, secos y fijos, manos sobre el seno para contener su agitación, a través de los visillos y a la cual él amaba. Ella aceptó con violencia ese amor, sintió de pronto arder su cuerpo. El sudor le humedeció la raíz del pelo y sus rodillas temblaron.
Fue tan vívido lo que imaginó enseguida que la hizo tambalear, que él la reconocía y levantándose corría para besar sus manos y sus brazos a través de las rejas, que de allí en adelante los dos estarían juntos en cuerpo y vida y a salvo de toda separación y muerte. El éxtasis hasta le borró la visión del cantor y solo se dio cuando algunas voces advirtieron a los dos que llegaba gente. El cantor calló, recogió la guitarra y echó hacia la ciudad. Al pasar frente a la ventana, quizá la entrevió en la sombra. La luna daba de frente, el visillo estaba abierto. Ella, inmóvil y alta, vestía un peinado dor claro y tal vez sus hombros y sus brazos, muy blancos, relampaguearon opacamente bajo esa luz cenicienta, porque el cantor levantó la mano como en un saludo, aunque tal vez ni la vio ni fue ese el ademán, sino solamente uno por acomodar mejor el hombro al instrumento. Para no perder del todo el rostro del cantor desconocido, para buscar un levísimo indicio, un momento después abrió de golpe la ventana y se asomó. Ya no había nadie, ni arriba ni abajo, solo los árboles de siempre, el tronco caído que le había servido de momentáneo asiento y una como desesperada inmovilidad en las hojas, la luna, la calle, las piedras. Las otras voces se oyeron más próximas. Ella cerró la ventana. Después entresoñó hasta quedarse dormida. Nunca, empero, pudo hallar un hilo que la llevara hasta el cantor. Marita, al día siguiente, comentó haber oído una guitarra, pero nadie más la había escuchado. A nadie pudo preguntar nada y cuando tiempo después los peones municipales derribaron algunos de los árboles de enfrente y se los llevaron, y con ellos también el tronco donde el cantor se había apoyado, ella sintió que perdía el último testigo, como si el vegetal pudiera conservar alguna traza o vestigio, o tuviera oídos para oír alguna pregunta y boca para contestarla. Lloró como una viuda mientras miraba cómo lo cargaban en un carro y se lo llevaban para Leña. De esto habían pasado muchos años, quizá 10, pero ese recuerdo ni había caído en el olvido ni se modificó, como suele ocurrir, por la lenta erosión interior que van operando el tiempo o el inconsciente deseo de enlazar lo que se vio con lo que luego se desea o se sueña. No, ella podía revivirlo con toda exactitud, una y otra vez, como si en cada caso repasara una serie de imborrables testimonios. A veces, a solas, repetía los compases de la zamba y los versos del cantor. Zamba, te pido y te pido que vayas donde yo quiero, al corazón que me espera, al mismo que yo lo espero. ¿De quién era ese corazón? ¿De quién el que esperaba? Confusamente, en lo más secreto, sin decírselo a sí misma, pero sabiendo que era así, porque en muchos sueños retornaban porfiadamente las imágenes de aquella noche cantada y lunada, abrigaban la esperanza de que alguna vez antes de su muerte, después de esta incluso, regresara el cantor y los dos se vieran los rostros. Y ambos reconocieran que eran ellos quienes habían esperado, como decía la zamba. Como contrapuesto a este, recordaba en cambio con espanto el tercero de los episodios. Esta vez el hecho había irrumpido en una calcinada siesta de enero. Ella conocía esos días y los temía. Ya al amanecer el cielo se mostraba pulido como un esmalte y la tierra, no alcanzada a enfriar por la noche seca y caliente, comenzaba a arder a la primera luz del sol. El único refugio hallaba en las habitaciones protegidas por los espesos muros aireados por los altos cielos rasos, mientras el viejo Jonás, en busca de algo fresco, se tendía de lomo en los mosaicos del zaguán y se quedaba allí durante horas. Las mujeres cerraban toda la casa luego del temprano escobeo y asperjado de los pisos de ladrillo, y pasado el mediodía, cuando ya cegaban los ojos la siesta de tiza, volvía a reinar en ella una soledad parecida a la de la noche, pero obcecante y caliente, que hacía de la sangre un martillo en las venas. Ella se echaba entonces en la cama sin más que una larga camisa sobre las carnes, jamás se había acostado desnuda, y permanecía inmóvil,
desvelada y dormida a la vez, hasta que caía la tarde y, reiniciados por Micaela, los ruidos de la casa aparecían de nuevo. Así era aquella siesta cuando las voces la arrancaron del sueño como tantas otras veces. Ya despierta, advirtió que eran las de un hombre y una mujer, y por los pasos que ambos caminaban hacia la barranca, pero de distinta manera. Brusco e imperioso el hombre, renuente la mujer. Sus tacos resbalaban en las piedras y los pasos sonaban irregulares, como si la empellaran o arrastraran. Al pasar, se agarró de la reja de afuera y gritó entre dientes con rabia: «¡No me llevas! ¡No quiero ir! ¡No voy!». Ella, que ya estaba en el balcón y como las otras veces apenas separada por media vara de las ansiosas manos asidas a los hierros, oyó incluso el raspar de las uñas en el metal, la rabiosa, callada resistencia de la mujer arrastrada hacia la barranca y el quilombo. También el hombre dijo algo que no se entendió, y luego, claras, estas palabras: «Si no sos más que una puta», como si ellas señalaran un destino. «No me llevas otra vez, no me llevas», lloraba la mujer hecha una con la reja, quizá mojándola amargamente, y ella escuchaba los sordos golpes de su frente en los hierros cuando el hombre, resollando por el esfuerzo, trataba de apartarla a tirones como se hace con un animal obstinado o rebelde. De pronto hubo una pausa, un chicotazo y un grito. Y esto: «¡Tomá, perra, pa' que aprendás!». La lonja de un látigo o la correa que el hombre había resbalado de su cintura caía sobre la carne con chasquidos rasantes y crueles, a cada uno de los cuales respondía un gemido. «¡Vas a venir, oveja! ¡Vas a venir o te deslomo!». Oyó el blando ruido de un cuerpo impotente o vencido que se deja caer, sin que ese desfallecimiento suspendiera o atenuara el ríspido ciciar de la lonja que siguió golpeando, tal vez ya sin odio y solo por voluntad de hacerse obedecer. Ella, Luisa, que temblando de horror pero también de humillación, como si el látigo castigara juntas la piel de la ramera y la suya, se había ido retirando paso a paso de la ventana, pero siempre vuelta hacia ella, porque por allí entraba el rumor, el gemido, la derrota de la otra mujer y de algún modo también un placer sometido, lacerante y oscuro. Quedó un largo rato apoyado de espaldas contra la pared del fondo de su cuarto. Desde allí oyó las palabras finales: «No me pegues más, levántate y vamos». El último «vamos» sonó con la misma fuerza del latigazo que lo acompañó. «No, no me pegues más, ya voy». Todo cesó allí mismo. Ella imaginó cómo la desgraciada se levantaba despacio, cómo con la cabeza agachada y el retinto pelo pegado a la frente sudada echaba a andar hacia la barranca seguida por su dueño, pensado como un hombre cetrino, fuerte y ancho de pecho, que conservaba la lonja en la mano como si arreara a una yegua recién domada. No lloró por ella, ni rezó por él. No se movió ni durante larguísimo lapso. Oyó el estrídulo de los grillos y aunque la miraba, tampoco vio la persiana cerrada, detrás de la cual el hombre había vencido a la mujer y por entre cuyas tablillas se filtraba el ardiente resplandor de afuera. Abrazada a sí misma como estaba, ni siquiera sintió en su carne las uñas que se clavaba, hasta que un temblor creciente la sacudió desde el pelo a los pies como el viento a una vara, o como lo había hecho el arreador con la otra, y siguió temblando hasta que se dobló y cayó de rodillas. Durante todo ese indeterminado tiempo, solo escuchó, repetido por una memoria intolerablemente vívida, el látigo y las voces, hasta que los golpes no cayeron ya más sobre la desconocida y ajena piel de la otra, sino sobre la suya. Sintió de veras el zumbido de la lonja y el ardor del azote, una vez, otra vez, tantas como los había sufrido la extraña, y bajo esos golpes se fue humillando hasta tocar la alfombra con la frente. Allí lloró, se retorció, cayó en el suelo, arrancándose a tiras la liviana camisa y finalmente, tan exhausta, doblegada y vencida por lo imaginado como la otra por lo vivido, murmuró: «No,
No me pegues más, ya voy. Se levantó tambaleándose con las manos extendidas y como si fuera una ciega, buscó a tientas el amplísimo lecho, mientras creía oír, mientras realmente oía la voz de su cafillo que trataba con otros, que estaban fuera del cuarto y aguardaban el precio que debía pagar cada uno por yacer con ella. Ya dormida, los vio entrar y en sueños fue tomada por muchos hombres cuyo rostro quedaba en la sombra. Esas imágenes, la pelea, el cantor, la mujer y tantas otras que traspasaban su memoria como clavos la mano de un crucificado, cobraban tal fuerza en sus duermevelas que poco a poco, a lo largo de los años, había acabado por sentirlas como más ciertas que las de la vigilia. Al tener los sentidos despiertos, el estar despierta, se le convirtió pues en un largo, monótono, repetido, cotidiano sueño del cual podía empero sustraerse ensimismándose. Solo que fuera del aislamiento de su cuarto, casi nunca se hallaba sola. La acompañaban su madre y también Marita y las niñas, y Flora y Teresa, y la sirvienta, y alguna vecina, y a veces hasta el señor Paredes y tantos comedidos más. «Luisa, ¿estás volando?», le preguntaba su madre bajándose los lentes hacia la fina y amarillenta punta de la nariz cuando la veía absorta. Ella hacía un ademán cualquiera. «No, mamá», pensaba. «Ni me escuchabas. Decía que Flora hará esta noche croquetas de arroz». «Oh, mamá, ¿no te gustan las croquetas?». Para arrancarse a este vano sueño verdadero de croquetas, escobas y vestidos en que vivían su madre y sus hermanas, se refugiaba, no bien podía hacerlo, en su cuarto para volver a los pasos y a las voces. Allí un día en que las imágenes se le empujaban con furia por dentro, agolpándosele en la raíz del alma y confundiéndosele más que nunca mundo y delirio, pensó que podría franquear la ventana y ver en vez de escuchar, de manera tal que por lo menos una vez los pasos y las voces tuvieran cuerpos y rostros y manos visibles, y que las palabras, aun aquellas que nombraban cosas que ella solo conocía por indicios, fueran para ella. Por eso, meses después de haberlo imaginado, hostigada por una noche de verano que le traía todos los perfumes del campo y el calor de la tierra y la sed, abrió la ventana de par en par. Vio los árboles a la luz de la luna y la luna misma naciendo a ras del río. Oyó las guitarras y los acordeones que sonaban por el lado de la barranca y un grito de borracho que tropezó en el aire, hizo una pirueta y se apagó en los sausales. Cuando escuchó los primeros pasos que casi enseguida se hicieron próximos, claros, pesados, quiso llamar a quien así caminaba, pero retrocedió en cambio con viveza y temor hasta quedar como aquella otra vez de espaldas contra la opuesta pared del cuarto. El hombre, su sombra, una silueta negra, pasó sin detenerse. Ella lo llamó, pero solo con el pensamiento. No abrió los labios, ni movió las manos, que había cruzado mojadas sobre el corazón que se le iba, ni adelantó el pie. De haber el hombre mirado hacia adentro, no la hubiera visto, oscuro y clara como estaba en el dormitorio y la vereda. Quizá, y luego de acostumbrar los ojos a la sombra del cuarto, apenas hubiese columbrado una indecisa figura, el blanco camisón como algo hecho de humo y el largo, suelto mechón del pelo. No llamó a ese hombre, ni al que pasó luego, ni a los que a largos espacios lo siguieron. Pero de todos modos, sus imágenes interiores la fueron empujando por detrás suavemente, la tomaron por los hombros, le pasaron sus brazos sin cuerpo por la cintura hasta forzarla a separar de la pared la espalda y dar un paso hacia la ventana. Y enseguida vio también que no era ella misma, sino otra, que también lo era, nacida como de un sueño de su ser, parida por su delirio con el mismo dolor y ansia que hubieran correspondido a su carne y matriz reales para dar a luz una otra toda alterida de sí misma que desandaba despacio la distancia que mediaba desde el lugar donde ella permanecía hasta la ventana,
hundiendo los dedos en la alfombra para no avanzar, pero resuelta a hacerlo mientras ella, inmóvil, sentía rodar por su piel uvas de sudor que finalmente se perdían en la gruesa trama que cubría el piso. La luna había subido mucho sobre el río cuando aquella que era su pensamiento o imagen se asomó por el balcón. De pie, fija contra la pared, oyó venir a otro. Los fantasmas quizás eran sombras y nada, pero mientras estaban allí, como lo estaba aquella nacida de sí que ya plegaba los labios para chistar al hombre que enseguida se detuvo frente a la ventana, eran ellos los verdaderos y vivientes seres, y no ella misma, rígida y amortecida por el esfuerzo de darles vida. La sombra envisceraba la cara del hombre, pero la luna hacía resplandecer su camisa amarilla. Cuando luego de cuchichear algo y ayudado por ella misma, saltó del balcón y vio que llevaba pantalones oscuros y alpargatas blancas. Después, y como lo había imaginado tantas veces, asistió sin moverse al desnudarse y entrelazarse de los cuerpos. Él estaba de cintura arriba socarrado por el sol y era casi blanco desde allí hasta la entrepierna, donde le volvía el color del cobre, como si fuera hombre que trabajaba con el rostro desnudo, gavillero, estibador o albañil, en tanto que ella era, como de veras lo parecía, rosada y de nácar, aún no siendo ella sino la otra. Sintió, como siempre lo sentía en sus sueños, el aliento ronco y jadeante. Percibió el sudor pesado de los cuerpos, lo olió sobre sí y aún entre él, sobre él, el perfume que ella misma se ponía en el pelo, ahora desmelenado y suelto sobre la almohada como una gran llamarada de crines. Luego él se levantó. Ella quedó allí, tendida, en cruz, parecida a una ebria. Se puso apenas la camisa y yendo hacia la cómoda, revisó los cajones uno tras otro. Revolvió las ropas sin hallar nada. Abrió impaciente el ropero y tampoco encontró lo que buscaba. Luego se volvió hacia la otra, su hembra de unos minutos, y le preguntó en voz baja para que no lo oyeran los otros moradores de la casa: ¿Dónde tenés la plata? Como ella no le contestó, se le acercó de nuevo y la golpeó hasta volverla en sí, repitiendo: Decime, puta, ¿dónde guardas la plata? Y los puñetazos que daba a la otra ahora caían también sobre ella misma. Abrió la boca para gritar, porque el miedo la mojaba como una ola, porque ya no eran dos, sino una sola. Y ella estaba en el lecho y el hombre la agarraba del cuello con las dos manos y le echaba hacia atrás y le cubría la boca con las pesadas almohadas. Sintió que el aire entero se volvía de espesísimas plumas, entre las cuales ella buscaba en vano el necesario para respirar, preciso y escaso, y no lo hallaba, como si de veras fuera el suyo. Y lo era, el rostro contra el cual apretaban una irrespirable tela. Sintió un dolor agudo, una caída, una como llamarada de sed, y ya no vio, ni se resistió más. Hasta bien entrada la siguiente mañana, nada hubo en el cuarto salvo un silencio que se rompió como un vidrio cuando las hermanas, alarmadas, abrieron el dormitorio de Luisa con una llave maestra y vieron la cama deshecha y el cuerpo quieto. Ella estaba de espaldas, desnuda, cubiertas cabeza y pecho por la almohada con que la había ahogado un asesino, entrado sin duda por la ventana increíblemente abierta desde adentro. Asesino y también violador, porque al mover a Luisa entre gritos y abrazos desesperados, vieron unas gotas de sangre ya secas que formaban en el centro de las sábanas como una aciaga rosa. Adolfo Pérez Velázquez.